De la denuncia formulada por Telma Fardín la semana pasada ha sido la de, bueno, la visibilización de de una infinidad de casos de abusos y de violaciones y de violencia denunciados en prácticamente todo el país. En San Luis no ha sido la cuestión ajena. Y una de las consecuencias que tiene es uno de los temas que hablábamos los otros días cuando comenzaron las denuncias dentro del sistema político argentino, ¿no? ¿Y qué pasaría también si se hicieran las denuncias como las que los periodistas algunas veces hemos conocido respecto del comportamiento de determinados políticos en el ámbito de la provincia de San Luis? Lo cierto es que ya hay un senador de la Nación que está acusado por este tipo de prácticas, que aparentemente va a pedir su propio desafuero para afrontar el proceso judicial que eventualmente se le realice. Hay denuncias muy fuertes en la provincia de Buenos Aires contra un sector político determinado, la Cámpora, y varios de sus miembros de la Cámpora por prácticas de violación y de abuso, y lo mismo está ocurriendo en distintos lugares. Tengo aquí comunicación con la doctora María Belén Lucero Suárez. La doctora María Belén Lucero Suárez es responsable de la Oficina de Recepción de Denuncias del Poder Judicial. Doctora Lucero Suárez, mucho gusto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Buenos usted? días, mucho gusto. Bien, bien. Su oficina no es específicamente de cuestiones de género, sino general de denuncias para la recepción de denuncias, ¿no? De todo Así es. tipo. Sí, sí, exactamente. Esta oficina recepciona todo tipo de denuncia penal, pero de acción pública, y además tenemos un área especializada de denuncia de violencia doméstica y de género. ¿Estas son de instancia privada? No. Las denuncias de violencia familiar son también como de acción pública, pero esas ingresan directamente, o sea, nosotros las recepcionamos con el Departamento Interdisciplinario de Violencia que evalúa el riesgo de cada caso. Este departamento está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, se toma en conjunto el relato y esta denuncia se elevan a los juzgados de familia para que dispongan medidas cautelares. Pero a la misma vez hay casos de violencia familiar donde se cometen delitos como por ejemplo amenazas, lesiones leves, ¿sí? Este tipo de delitos van a la parte penal. Entonces, ahí lo que se hace es como se duplica, no es que se duplique la causa, sino que se crean dos expedientes para que tramite uno por la faz de juzgado de familia y otro por la parte penal. ¿Sí? En cuanto a los delitos contra la integridad sexual, o sea que es, bueno, todo este tema que ha surgido últimamente, estos delitos son de instancia privada. ¿Qué queremos decir con esto? Que la justicia necesita sí o sí que la persona, la víctima, venga a la justicia y denuncie y nos manifieste expresamente su deseo de instar la acción para poder investigar el delito que se está denunciando en ese momento, ¿sí? Lo que se trata de proteger es a la víctima. Por eso es que se le ha dado esta decisión de poner en conocimiento a la justicia a la víctima y que ella decida si investigamos o no. Pero una vez que ya se instó la acción, este proceso ya continúa siendo investigado por el Estado. La prosecución corresponde al Ministerio Público Fiscal. O sea que lo que hace falta es el impulso inicial, digamos. Exactamente, es el impulso inicial, sí, sí. Esas denuncias nosotros las recepcionamos aquí en la oficina, como también pueden ser recepcionadas en cualquier comisaría de toda la provincia, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia o la ventaja, o no sé cómo decirle, de elegir ir a su oficina o a una comisaría? A ver, no habría diferencias en cuanto a la denuncia. Nosotros trabajamos la misma denuncia que usted puede hacer aquí en la oficina, se hace en la comisaría. La diferencia es que en la comisaría deben instruir el sumario policial, donde tienen 30 días para investigar, para aportar pruebas, para que a la justicia llegue el sumario policial con una parte investigativa. Nosotros tomamos la denuncia
y luego lo elevamos directamente al fiscal para que el fiscal proponga medidas y se lo pase al juez. ¿Habría mayor prontitud, doctora, o no? No necesariamente. Sinceramente, o sea, no es que sea más rápido o por un lugar o por el otro, ¿sí? Aquí lo importante de estos delitos es que hay que tratar de preservar lo mayor posible las pruebas, ¿sí? Son delitos que generalmente ocurren en la faz privada, en lugares íntimos, donde no es enfrente de otros testigos. Entonces, proteger las pruebas es lo más importante. ¿Y cómo se protegen las pruebas en estos casos? A ver, ¿a qué voy con esto? El tema de los scratches, lo que puede provocar es que la persona a la cual nosotros estamos culpando elimine todos los tipos de pruebas que tenía. Supongamos, a ver, en algún dispositivo, en algún celular, en alguna computadora, hay pruebas. Y si nosotros lo escrachamos, lo que puede hacer es destruirlas. Entonces perdemos pruebas al tomar el culpable conocimiento de que se lo va a investigar o que se lo va a denunciar. Por eso lo primero es hacer la denuncia, para que ya la justicia intervenga y se empiecen a tomar las medidas pertinentes para obtener todas las pruebas. O sea que no es un buen camino, por ejemplo, lo que hemos visto localmente con alguna de esas no es prudente, no es prudente que empezar a escrachar, porque puede de esta manera evitarse llegar a las instancias decisivas por falta de pruebas. Puede llegar a frustrar hasta un proceso, porque si esa persona se da a la fuga, se termina paralizando el proceso penal. Entonces, estas son las consecuencias jurídicas por ahí, ¿sí? Más allá de que, bueno, todos tenemos la libertad de expresión, ¿sí? Pero por ahí es ser más cauto. Lo mejor es acérquense a la oficina, acérquense a una comisaría, donde además nosotros informamos sobre todos los pasos, cuál es la consecuencia de esta denuncia, cómo prosigue, para que la persona que viene a denunciar esté más tranquila también, ¿sí? Doctora, y a raíz del caso de Telma Fardín, ¿hubo aquí algún incremento en el número de denuncias que han recibido? Nosotros lo que se visualizó en un primer momento, durante la semana, fueron las personas que habían sido escrachadas, que querían venir a hacer una denuncia. Ese tipo, o sea, cuando a uno lo escrachan, son injurias y calumnias. Es un delito de acción privada. No ingresa por la oficina de denuncia, sino que deben hacer una querella criminal con un abogado. Es como si es parecido a un proceso civil, pero necesitan sí o sí un abogado. Entonces, bueno, luego de eso sí, tuvimos muchas denuncias de violencia familiar y de abusos sexuales, sí, también. Incluso hasta este fin de semana hemos estado trabajando con denuncias de abuso sexual. Cuando usted me dice muchas, ¿puede precisar número o relacionarlo con lo que pasaba hasta ese día de la denuncia de Telma Fardín? Y mire, por ejemplo, fue el día viernes, recibimos 5 denuncias de violencia familiar y nosotros normalmente recibimos 2, por ejemplo. Más allá que hay otros lugares donde pueden ingresarse las denuncias, ¿sí? Se pueden haber ingresado denuncias también por la comisaría. Quizás comisaría ha visto también incrementado este número. Doctora, y efectivamente hay muchas más denuncias que tiempo atrás vinculadas con la violencia familiar, la violencia de género, las violaciones, ¿no? Sí, más que nada con el tema de la violencia de género, ¿sí? Esta oficina incorporó el Departamento Interdisciplinario de Violencia en el mes de marzo, ¿sí? Y ahí los números, o sea, eran, por ejemplo, 14 habían sido en el mes de febrero, y ahí pasamos a tener 29 en marzo, y hoy por hoy rondamos los 45, un poco más, 50 denuncias de violencia familiar por mes, por ejemplo, ¿sí? Y los números de la oficina de denuncia en total ya ascienden a las 2.900 denuncias en este año.
solamente. Y eso es mucho, ¿no? Es bastante. Sí. El año pasado, me estoy buscando en este momento los números, pero bueno, el año pasado fueron... a ver, aguárdenme un momentito. Sí, yo la guardo. Usted me está diciendo que en lo que va de este año hay 2.900 denuncias de violencia. 2.900, no de violencia, en total, de todas las que se reciben acá, tanto penales como violencia familiar. Sí. Hacen un total de 2.900 al día sábado, sí. que fue el último cómputo que hice. Sí. Y en el 2017, en total, en todo el año, se tomaron 1.241. ¿A qué atribuye usted el incremento? Yo atribuyo realmente el incremento es que esta oficina se ha ampliado y la política del Poder Judicial es abrir las puertas a la sociedad. Por supuesto, somos uno de los principales accesos a la justicia. Entonces se ha dado mucha más difusión, se explica de otra manera, la estructura incluso de recursos humanos de esta oficina ha crecido mucho. Para ir a denunciar cuestiones de violencia, ¿hace falta plata? No, para nada. Todos los trámites que se realizan en esta oficina son gratuitos. No se necesita incluso del patrocinio letrado. No hay necesidad que vengan con abogado. Puede venir la persona. Lo que sí necesitamos es el documento y los datos de la persona que va a denunciar. Mientras mayor cantidad de datos, para nosotros es mejor. Es decir, no es argumento que no se denuncie por falta de dinero. No, para nada. Todos los trámites son gratuitos. Y además se les explica todo el proceso. Acá nos tomamos el tiempo para escuchar a la persona y poder sacarle todas las dudas que tenga al respecto. ¿Y el patrocinio letrado para cuando se inicie la acción, ya el proceso? No es obligatorio, no lo necesita. ¿Lo hace el Estado El Estado tiene la obligación de investigar los delitos de acción pública. Por eso nosotros necesitamos que nos pongan en conocimiento. Y esa es la denuncia. La denuncia es poner en conocimiento al Estado la comisión de un hecho delictivo. Por eso necesitamos que vengan y que nos cuenten a nosotros, aquí en la oficina de denuncia. Doctora, nosotros hemos seguido a lo largo del tiempo, por ejemplo, todas las cuestiones de que se hicieron, todos los estudios, las discusiones que hubieron, las reuniones de especialistas para llegar a conformar los protocolos de actuación ante los casos de violencia de género, de violencia familiar, etcétera, para evitar la revictimización. También los esfuerzos que se han hecho para que en la policía se proceda de acuerdo con esos criterios también, de manera tal de evitar mayores padecimientos a las víctimas. Quiero saber si efectivamente esto se aplica, si esto efectivamente ocurre como se había planificado. Sí, aquí en la oficina de denuncia sí. O sea, uno de los principales pilares que tenemos nosotros es evitar la revictimización. Por eso es que se les informa desde un principio cómo va a ser todo. Acá no se obliga a declarar a la persona, tan solo nosotros necesitamos que nos pongan en conocimiento el hecho. Muchas veces hay denuncias de abuso sexual infantil. Y sí, por ahí caen los papás con los niños muy angustiados y traen al niño hasta casa al Poder Judicial y como que lo incitan a que cuente. Nosotros ahí no decimos, no, esto no se hace, tan solo pónganos usted en conocimiento de lo que usted se enteró, cómo le llegó a usted la noticia, qué es lo que advierte usted como papá, que luego esa personita va a entrar a cámara jefe. Entonces su relato va a ser cuidado, es un relato guiado y es una de las principales pruebas que nosotros tenemos para este tipo de delitos. Uh-huh. Ahora, doctora, una última pregunta. Usted me dijo recién, lo conté hasta el sábado. ¿El sábado es día hábil para ustedes o usted fue a trabajar el sábado? Nosotros estamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Ahí en tribunales. Funcionamos con un sistema de guardias pasivas. Sí. La oficina está abierta de 7 de la mañana a 13. Sí. Pero ante cualquier caso de urgencia, nosotros nos llaman, nos convocan y venimos. Por eso le decía hasta el sábado, porque el sábado a la mañana tomamos una denuncia. Uh-huh. Quiere decir que aún fuera del horario hábil de los tribunales,
habiendo una situación para denunciar, el afectado puede ir al Poder Judicial y hacer la denuncia. Por supuesto, porque O sea, los buscarán a ustedes, los traerán, pero se puede ir a cualquier hora. A cualquier hora. Cualquier día del año. A cualquier hora, a cualquier día. Sí, porque funcionamos con este sistema de guardias pasivas, que hay, bueno, personas designadas para cada día que estén atentos para la urgencia, por supuesto, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto para denuncias de cualquier tipo? Sí, para denuncias de cualquier tipo. Gracias por atenderme, doctora. Disculpe la molestia. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. La doctora María Belén Lucero Suárez, que es la responsable de la Oficina de Recepción de Denuncias del Poder Judicial.